Un saludo amigos. Dedico este vídeo y el siguiente a hablar de dos filósofos o ideólogos rusos. En el de hoy, en este vídeo, es Alexander Dugin el protagonista. Alexander Dugin, que ha sido elevado a la condición de filósofo. Si eso fuera falso, porque él no fuera efectivamente un filósofo, sino un ideólogo más entre tantos otros, entonces no sería un error grave, porque hoy se da ese nombre de filósofo hasta el último que llega. También se le ha elevado a la condición de cerebro pensante de Putin, y eso ya no lo es cualquiera. Habría que dilucidar si Putin tiene necesidad de un filósofo que le dé pensadas las cosas que él se trae entre manos. Son dos cosas que yo no veo con claridad. Una, si Dugin es en verdad un filósofo. Otra, qué ideas se le han metido a Putin en la cabeza, procedan o no de algún filósofo. Como es un asunto algo enrevesado y largo, habrá que ir por partes. Ahora me voy a dedicar solamente a dar unas pinceladas que acaso sean útiles para delinear la figura filosófica o simplemente ideológica de Dugin. Luego veré qué hago con lo demás, que en todo esto hay mucho hilo que desenredar. Lo primero que habría que tomar en consideración es que Rusia fue, entre los países europeos, el primero que trató de detener el tiempo, una tarea que emprendieron sus gobernantes a finales del siglo pasado y principios del actual. Detener el tiempo significa no esperar nada del futuro, como prometía el comunismo soviético, sino retener lo pasado, incluyendo cosas como la Iglesia ortodoxa, las tradiciones rusas, el alma eslava, también el comunismo soviético, etc. Los gerifaltes del Kremlin, o que moraban en sus aledaños, descubrieron de pronto, cuando todo lo anterior estaba perdido, que es una riqueza que hay que proteger, y en esa empresa andan metidos ahora Putin y sus seguidores, o sus secuaces. Pero la Rusia oficial no recurrió entonces a Dugin, sino a Iván Ilyin, para tener algo con lo que incorporar esos propósitos en algún mapa de conceptos. Alguna vez habrá que dedicar un tiempo también a este personaje, que como ya digo, será en el vídeo siguiente. Dugin cobró relevancia más tarde. La detención del tiempo por parte de los antiguos miembros del KGB y los nuevos oligarcas, valga la redundancia, que se han alzado con el poder en Moscú, lleva consigo dos ideas: la maldad de Occidente, o sea, Europa y Estados Unidos, que pretende destruir la pureza inmaculada de Rusia, y la perversión de los judíos. Sí, de los judíos. Es un recurso que nunca se agota. Estas ideas han cobrado fuerza después del año 2010, cuando se abrieron paso el eurasianismo, una amalgama de ideas de Gumilyov en defensa del pasado ruso, y el nazismo a la rusa de Dugin. Dugin no fue uno de los primeros eurasianistas. Él era un vástago antisistema de la Unión Soviética que en su juventud rebelde tocaba la guitarra y cantaba canciones cuyo contenido era matar a millones de personas en hornos. ¿Pecados de juventud? Pues sí, seguramente. Cayó la URSS y Dugin viajó a Europa, donde pese a la integración de las naciones y a su decidido intento de superar las catástrofes del siglo XX, aún pudo encontrar algunos nostálgicos que veían en las nuevas relaciones entre países el resultado de una conjura planetaria. Dio primero con las ideas de Miguel Serrano, un filósofo nazi chileno adepto al ocultismo, que propugnaba la superioridad de la raza aria por su origen extraterrestre y negaba el holocausto judío. Este hombre no fue un cualquiera, desempeñó cargos como la Embajada de Chile en la India, en Austria, en Yugoslavia, en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, etc. También se relaciona con el francés, nacido en Rumanía, Jan Parvulescu, un seguidor de la teoría de la conspiración que le convenció de que las gentes que han fundado su poder en el dominio del mar, como Inglaterra y Estados Unidos, también acaso España en el pasado, han sido abducidas por ideas abstractas, judías, alejadas de las verdades terrenales. Las gentes que han fundado su poder en la tierra, los eurasianistas, por el contrario, están en la verdad o muy próximos a ella.
Según parece, Alain de Benoist, que encabezaba la Nouvelle Droite, un movimiento que muchos califican de neofascista, se encargó de explicarle estas ideas con algo de detalle a Dugin. En aquellos años, los 90, Dugin escribía con el seudónimo Sievers, tomado de Wolfram Sievers, un nazi alemán que fue ejecutado por ahorcamiento el año 1947. Conservaba en su poder una colección de huesos de judíos asesinados, los 86, así llamados, los 86, con cuyos dueños, vivos y no vivos, había hecho no sé qué experimentos delirantes y macabros. La colección Los 86 se conserva en el Instituto Anatómico de la Universidad de Estrasburgo. Armado con los conceptos que entonces fue gestando, fundó con Limonov, que decía de él que era el San Cirilo y San Metodio del fascismo, el Partido Nacional Bolchevique. Predicaba la necesidad de un fascismo rojo y sin fronteras. El argumentario del partido no era muy sutil, que digamos. Las clases medias son malvadas, la democracia es un engaño, síntoma de una catástrofe inminente. Lucifer impera en Europa. Los Estados Unidos son malvados, Rusia es inocente, etc. Tanto Dugin como Ilyin, que he mencionado más arriba y hablaré más tarde de él, habían aprendido mucho de Carl Schmitt, el genio nazi de la ciencia política, según Saralegui, en Babelia, el 7 del 1 del año 22. Lo que prima en este filósofo político es la idea de que el concepto de territorio estatal es un concepto vacío y que lo importante es el deseo de un grupo cultural de adquirir más y más tierras, por lo que el poder sobre el inmenso continente euroasiático debe ser para quien se apropie de él. También se hallaba en él la idea de que los imperios marítimos son portadores de normas judías abstractas y de que los grandes espacios terrestres deberían prescindir de potencias ajenas. En otras palabras, Estados Unidos debía desaparecer de Europa. El destino euroasiático incluía Ucrania, así que esta nación debía dejar de ser independiente. Había que desintegrarla y rusificarla. Estas cosas las predicaba Dugin mucho antes de que Putin, después del problema en que metió a Rusia el año 2012, cambiara por completo su orientación y empezaran a aparecer en sus discursos conceptos procedentes, entre otros, de Dugin. A Dugin, que había fundado en 2005 un movimiento por la destrucción de Ucrania como nación, le cupo la gloria de anticipar en el año 2009 la guerra por la conquista de Crimea y el este de Ucrania, lo que sucedió, como sabemos, en 2014. Hasta otro momento.